Bueno, mis hermanos, pues realmente creo que todos conocemos la historia de Jesús, o la mayoría de nosotros, pero no deberíamos contarla como una historia más o como un cuento. Y muchas veces es así, lo vemos. Hace 8 días veíamos qué es lo que no es la iglesia y las ideas equivocadas que tenemos de la iglesia. Y muchas veces también tenemos un concepto equivocado de lo que es Jesús, de su nacimiento. Yo me acuerdo que de chico mi abuela me contaba la historia, pero era como un cuento, como algo que no era real y que simplemente era un cuento bonito para los niños. Y antes de que empecemos ya a ver lo que es el nacimiento de Jesús, yo quisiera hablarles un poquito esta mañana, introducir un poquito el tema. Vamos a recordar quizá algunas cosas que vimos en la primaria, en la secundaria. Y lo que pasa es que en este mundo la tecnología ha avanzado mucho. En el siglo pasado hemos visto cómo ha avanzado de una forma acelerada la tecnología. Lo que hace 6 meses era novedoso, el día de hoy ya es obsoleto. Tienes el teléfono más nuevo y en 6 meses rápidamente ya hay algo mejor que eso. Podemos ver las televisiones. ¿Se acuerdan antes en nuestra casa? Yo todavía tuve una pantalla Sony pesadísima, grande, y era una televisión a color. Y yo sé que no soy tan grande, pero era algo novedoso que yo mismo podía tener mi televisión a color. Era chiquitita, como unas 10 pulgadas, 15 pulgadas. Y el día de hoy podemos ver pantallas gigantes con una definición increíble. Y todo esto la Biblia dice que iba a suceder. Dice que en los últimos tiempos la ciencia iba a avanzar de una forma acelerada. Y sí hubo ciencia en el pasado, pero en los últimos años ha sido de una forma rapidísima que ha crecido. Y la palabra de Dios se está cumpliendo. Nosotros debemos estar atentos a lo que la Biblia dice, porque lo que antes la gente apenas si podía ver, el día de hoy lo podemos entender completamente. Como es la iglesia. La iglesia era un misterio para los profetas. La iglesia ya estaba en el plan de Dios, pero los profetas no podían saber a ciencia cierta qué iba a ser la iglesia. El apóstol Pablo hablaba de la iglesia como un misterio. Y ya el día de hoy nosotros entendemos más el concepto de la iglesia y sin embargo nos hemos alejado de lo que es realmente la iglesia. Por eso hace 8 días veíamos que la iglesia no es un edificio, ni es un lugar al que vienes el domingo, sino que la iglesia la forma cada una de las personas que han creído en él. Cada uno de ustedes es como un ladrillo, pero dice que somos piedras vivas. De esta forma quisiera llevarlos ahora un poquito al campo de la biología, de la genética. Son cosas complicadas, pero yo sé que podemos recordar algunas cosas que a lo mejor por ahí escuchamos alguna vez. A finales del siglo XVIII se le atribuye la primera inseminación artificial a John Hunter, y un hombre rico le pidió ayuda porque tenía un problema físico que le impedía que su mujer quedara embarazada. Entonces este hombre, con una jeringa caliente, tomó muestras de la eyaculación de él y le inyectó al útero de la mujer, y tuvo por primera vez éxito teniendo una inseminación artificial. Realmente él tuvo suerte porque no se entendía mucho la ovulación de la mujer. Entonces los que lo quisieron hacer después era como jugar a la lotería, ¿no? Era muy complicado, pero ya se empezaba a hacer. Y el primer caso confirmado de inseminación artificial con semen de un donante fue llevado a cabo en 1884 por William Pancoast en el Jefferson Medical College de Filadelfia. Y dice que se tomó el estudiante más guapo de la clase, pues para no perjudicar al bebé, y se hizo una inseminación a una madre comerciante con problemas de esterilidad, y 9 meses después ella concibió a un bebé bien guapo. Entonces podemos ver aquí, y tú me vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, espérame, todavía nos falta un poquito más y ahorita vas a entender
por qué te estoy explicando todo esto. El ADN, ¿alguien sabe qué es el ADN? ¿Alguien puede decir? Es como un trabalenguas, a mí me cuesta trabajo. ¿Alguien se anima? El ADN significa ácido desoxirribonucleico. A ver, ¿quién lo repite? ¿Quién se anima? Bueno, realmente no es importante, pero lo que es más importante es saber, el ADN es la molécula que lleva la información genética utilizada por las células para la creación de proteínas. Pero bueno, lo más importante es que el ADN lleva la información genética. El ADN contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos. Entonces, imagínense, 1 gramo de ADN, que podrías verlo microscópicamente, puede tener unos 2 petabytes de datos, más o menos para que te des una idea, es el equivalente a 3 millones de CDs. 1 gramo, 3 millones de CDs. Y nosotros estamos llenos de esas células que contienen ADN, millones y millones de células en nuestro cuerpo, que contienen la información genética de si se te va a caer el pelo, si vas a ser alto, si vas a ser bajito, si vas a tener alguna enfermedad. Todo eso está ya en el ADN y es la información genética. Todo esto te lo estoy diciendo porque tiene que ver con la profecía en Génesis, si lo quieres buscar en tu Biblia, capítulo 3, versículo 14 y 15. Porque por mucho tiempo se pensó que esto era una locura, que era imposible. Pero nuestro Dios es mucho más sabio que los científicos. Él es dueño de la ciencia. La ciencia no está peleada con Dios. Los científicos han querido pelear con Dios, pero Dios les dio esa capacidad, nos dio esa capacidad de pensar y de ir entendiendo cosas profundas que al final le dan la razón a Dios. ¿Tienen ahí Génesis 3, capítulo 14 y 15? ¿Lo tienen? Bueno, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, están hablando cuando, recuerdan, pecaron Eva y Adán en el huerto del Edén, dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales. Le está diciendo al diablo, a Satanás: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y fíjate bien en este versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escucha bien esta parte: entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué ves de raro en esto? ¿Alguien nota algo raro en este pasaje? Bueno, hay muchas cosas que a lo mejor no entendemos, ¿verdad? Pero es un juicio. Y lo más importante es que le dice: y pondré enemistad entre ti, es decir, va a haber una enemistad entre el diablo y la mujer. Y esto lo podemos ver en el mundo. Te das cuenta cómo este mundo y el sistema humilla a la mujer. La mujer es un producto. A veces te anuncian una cerveza, una televisión y sale una mujer en bikini. ¿Qué tiene que ver? Es la humillación. El diablo quiere humillar a la mujer. En la pornografía se humilla a la mujer. Los hombres humillan a sus mujeres por el pecado, que no debería de ser. Pero siempre hay un odio constante hacia la mujer y te das cuenta que siempre ha sido menospreciada y siempre ha sido puesta bajo la autoridad del hombre de una forma que es un juicio. Y lo puedes ver en el mundo. No estamos diciendo que sea lo correcto, estamos diciendo que Dios lo dijo acá. Y luego dice: entre tu simiente y la simiente de ella. La palabra simiente viene de la palabra semen, es decir, o semilla, en este caso el espermatozoide, y aquí es donde vamos a entender por qué te hablé de la inseminación artificial, del ADN. Pues aquí lo interesante es de que la mujer no tiene semilla, no tiene espermatozoide. Entonces, ¿por qué le dice entre tu simiente y la simiente de ella? ¿Por qué se lo dijo el Señor? ¿Por qué les dice el Señor esto? ¿Alguien me puede decir o alguien tiene una idea? Y todo esto, cuando los teólogos, o más bien las personas lo estudiaron, decían:
Pero aquí se equivocó el Espíritu Santo, porque la mujer no tiene semilla, no tiene espermatozoide. Pero recuerdan que veíamos la inseminación artificial, que los científicos se jactaron. Bueno, déjame decirte que el Señor inseminó una semilla en María. Esa es la semilla que el Señor está hablando acá. Claro, María no tenía espermatozoide. El Señor puso esa semilla en María. Entonces ese hijo de María, dice, heriría en la cabeza a Satanás. Y eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y cuando resucitó. Entonces, ¿entiendes más ahora este pasaje? ¿Te das cuenta que no es un cuentito que le contamos nada más a los niños, sino que detrás de esto hay ciencia, detrás de esto estaba el Dios sabio que tiene control de todo? Y cuando se burlaban por muchos años, ¿cómo una mujer puede concebir y ser virgen? Pues ahora sabemos que una mujer sí puede concebir, puede dar a luz, puede tener un bebé a través de la inseminación artificial, aún siendo virgen. Vamos ahí a Isaías 7, 13 y 14. Ahí si traes tu Biblia, busca rápidamente Isaías 7, 13 y 14. Y si no la traes, te voy a leer lo que dice ahí. Es el profeta Isaías que le está hablando al rey Acaz, rey de Judá. Y le dice: escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. Versículo 14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto era en Isaías. Muchísimos años antes del nacimiento de Jesús se da la profecía que nacería ¿de quién? ¿De quién? Les pregunto para saber si no se me están durmiendo. ¿De quién? De una virgen que concebiría. Entonces quiere decir, aquí el Señor está diciendo que el profeta, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, vendría de una virgen. Y esto científicamente vemos que es posible, y aunque no lo fuera, el Señor puede hacer lo que Él quiera, pero aún así Él ahora nos da luz. Hoy podemos entender muchas cosas que en ese tiempo no entendíamos. Estas personas literalmente y totalmente tenían que creer 100% por fe. Y hoy el día tenemos fe, pero el Señor también nos da luz de cosas que ahora avalan esa fe. Y es así, porque nuestra fe se va comprobando. Nuestra fe se comprueba cuando tú confías en Dios y pruebas que realmente es verdad. Entonces esto es increíble porque aquí entramos a otro tema. Fíjate, hoy estás aprendiendo un montón. Estás aprendiendo de la inseminación, el ADN. Y ahora te voy a hablar de la caída en Génesis capítulo 3. No lo vamos a leer, pero ¿se acuerdan lo que pasó en Génesis capítulo 3? Vemos la caída, el hombre Adán, es puesto Adán, después Eva. Les dicen que no pueden comer de un fruto. Quítate de la cabeza la idea de que muchas veces yo escuché que dicen que porque tuvieron relaciones sexuales y Dios los castigó. No, la sexualidad era algo bueno porque Dios lo creó. Él simplemente les dijo que no comieran de un árbol del cual terminaron comiendo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Bien. Bueno, pues fíjense que ahí ocurrió algo increíble y que es por eso que el Señor Jesucristo tenía que nacer y morir y resucitar. Ok, vamos a respirar y vamos a entrar en este otro tema, los cromosomas. ¿Has oído de los cromosomas? Tiene que ver con todo lo que hemos leído. Dice que estas estructuras se encuentran en el centro de las células. Nosotros estamos llenos de células, millones y millones de células, y esas transportan el ADN. Ahora, ¿cómo se determina el sexo de los hijos? Si va a ser hombre o si va a ser mujer. Los óvulos de la mujer solo tienen 2 cromosomas. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál y cuál es? XX. Pero el hombre tiene XY. Bien, muy bien. Se ve que ponías atención en la escuela.
Entonces, XX, pero el hombre tiene X y Y. Entonces, el hombre es el que determina el sexo del bebé, si va a ser hombre o si va a ser mujer. Y esto es interesante que entendamos, porque cuando el hombre cayó en pecado, dice que ese pecado se transmitió a todos los hombres. Dice que todos por consecuencia de este pecado se transmitió. Pero ¿sabes cómo se transmite este pecado? Nosotros lo hemos escuchado y vamos a la iglesia y escuchamos esto, pero esto se transmite genéticamente. Está en el ADN de cada ser humano. Desde Adán, él fue transmitiendo ese pecado. Y ese pecado y esa infección, ese virus que hay en el ADN del ser humano, te afecta física, espiritual y mentalmente. Afecta esas áreas en tu vida. Y por eso podemos ver que, a diferencia de lo que dice la ciencia, de que el hombre ha evolucionado, el hombre va más bien en decadencia. Podemos ver cómo hay destrucción, cómo hay violencia. Después le quieren echar la culpa a Dios de por qué Dios lo permite. Pero el ser humano es así. Él lo está haciendo por su propia cuenta. Estamos destruyéndonos y vemos esta consecuencia. Hablo de mental, física y espiritualmente. ¿Por qué? Mentalmente, totalmente entenebrecido el entendimiento. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Muchos piensan que entienden cosas grandes, pero no entienden más allá de lo que el Señor les quiere dejar ver. Dice en Romanos 1, tú puedes leer ese capítulo, y habla de que los hombres prefirieron darle gloria a las criaturas antes que a Él. Que los hombres dejaron el uso de su naturaleza contra el que es contra su naturaleza. Dice, echándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, simplemente rechazando a Dios, dándole la espalda a Dios. Dice que eran mentirosos, corruptos, desobedientes. Y todo esto dice que Dios los entregó una mente reprobada. Y así está la humanidad. Así estábamos nosotros. Así estamos nosotros sin Dios. Y esta infección se transmite en nuestra genética. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor interviene y decide mandar a un Salvador? Vamos a ir a Romanos 5, versículo 12, 18 y 20. Romanos capítulo 5, versículo 12, 18 y 20. Dice el versículo 12, escucha bien: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. La muerte física es consecuencia del pecado. Y también la Biblia nos habla de una muerte espiritual, separados de Dios. Y dice que Adán introdujo esto por el pecado. Fíjate que no dice Eva, porque es Adán el que transmite, porque tiene los dos cromosomas, X y Y, generaciones, sus generaciones, su genética fue transferida a generación tras generación tras generación. Dice, y así, versículo 18, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Versículo 19, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente y el pecado era más evidente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la humanidad infectada. Y aquí hay algo bien interesante, porque venía la generación de Adán, la generación de Adán, pecado, muerte. Dice que después se introdujo la ley. La ley
de Moisés, o cuando tú lees Levítico y ves las leyes que se les dio al pueblo, era para evidenciar el pecado. Nadie podía cumplir la ley. Tú no puedes salvarte cumpliendo la ley. La ley solamente te muestra que somos pecadores, que ofendemos a Dios, que somos incapaces de agradar a Dios. Por más buenos que seamos, dice que si tú rompes un solo reglamento de la ley, te vuelves culpable de haber roto toda la ley. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y ese era el propósito de la ley. Pero cuando Dios intervino, ¿qué fue lo que pasó? Venía la generación y de pronto se interrumpe esa generación de Adán. Dios interviene, pone una semilla en Eva que no está infectada, y entonces vemos en Cristo una nueva generación, una nueva genética, un nuevo ADN sin pecado, un ser humano perfecto que era Dios, pero que era hombre al mismo tiempo. Después él no tuvo descendencia, y no porque fuera pecado. Si él se hubiera casado no hubiera sido pecado, pero ese no era su propósito en la tierra. ¿Cuál era el propósito de Cristo en la tierra al nacer? ¿Formar una familia, digamos, terrenal? Era salvarnos. Su propósito era nacer para morir y resucitar. Bajo esta nueva genética podemos ver en Cristo. Hoy en día los científicos quieren formar al hombre perfecto y no van a poder, porque igual va a morir y es imperfecto. Por muy perfecto que sea estéticamente, así como yo, nada. Bueno, así me veo yo, ¿verdad? Mi esposa me ve bien, pero bueno, yo me echo porras, y no, ¿quién? Aunque hubiera un ser humano perfecto, imagínate, no sé, a quién les gusta. Brad Pitt, no, ya está pasado de moda, ¿verdad? ¿A quién? Sí, bueno, a Thor, ¿no? A mi esposa le gusta el actor de Thor. Aunque fuera así, perfecto, grande, musculoso, todo, aún así se va a enfermar. Aún así va a tener una gripa, aún así va a morir, se va a hacer viejo. Pero en el caso de Cristo era un ser humano perfecto. ¿Sabes por qué? Bueno, la edad en que él murió fue a los 33 años, que se dice que es la edad que así nos vamos a ver en el cielo. ¿Amén? De 33 años. Yo justo el próximo año cumplo 33. Así que estoy en la edad perfecta. Dicen que es cuando tienes fuerza, vigor, o que estás en una edad adecuada. Y esa es la que vamos a tener en el cielo. Y Cristo murió a esa edad. Si él hubiera seguido, físicamente, él no tenía pecado, entonces no hubiera muerto. ¿Sí me entienden? Porque él no tenía pecado. Entonces él decidió morir, él lo decidió. No lo mataron, él decidió morir y entregar su vida. Y bajo esta nueva genética en Cristo, podemos ver el hombre perfecto. Eso es en lo que nos vamos a convertir nosotros. Dice que nosotros seremos semejantes a Él, seremos transformados. Nuestra genética será transformada y podremos hacer cosas que el día de hoy no podemos. El cuerpo de Cristo pudo atravesar una pared. El cuerpo de Cristo se ve que también Él comía y podía aparecer en un lugar y estar en otro lugar. Y dice que nuestros cuerpos serán transformados. Y hoy en día sí, la ciencia habla de muchas cosas y de los extraterrestres y de esto y de aquello, pero la Biblia nos está hablando de que el futuro de la humanidad está en la persona de Cristo. Una persona que no tenía maldad, que era benigno, que era bueno, era sabio, que no tenía su mente entenebrecida ni su cuerpo enfermo, y que podía tener una relación con Dios perfecta. Y a eso vino Cristo, a mostrarnos eso, y podemos tener esperanza de ver esa nueva genética que es nuestro futuro. El nacimiento del Mesías en Mateo 1, 18 y 19. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso. Y sabemos que después José se le es revelado el plan de Dios y recibe a María.
Y dice en el versículo 6 de Lucas 2, dice que mientras estaban ahí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Fíjate, esto es interesante porque aquí la Biblia dice, María dio a luz a su primer hijo. Tuvo más hijos. Y lo podemos ver en los evangelios, que decía cuando venía María y sus hermanos, porque muchos han dicho que María no podía tener hijos porque si no, pues ya iba a ser pecadora. No, pero ella ya era pecadora, porque ella necesitaba también un Salvador. Y ella lo dice y lo confiesa, hablando de que en ella había pecado. El hecho de que fuera virgen no es que siempre asociamos el sexo con el pecado, pero no es que ella no tuviera pecado. Ella lo tenía y necesitaba un Salvador también. Después dice que tuvo a su primer hijo varón y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Vemos que aquí nació, pero no solamente debemos ver el nacimiento de Jesús como un cuento, sino lo debes de ver como ese Dios grandioso que se acercó a nosotros de la forma más humilde, que vino y que rompió esa generación de pecado. Dice, así como por Adán entró el pecado y ahora estamos destinados a la separación eterna de Dios y a la muerte y al juicio, ahora por uno solo, Jesucristo, ahora nosotros podemos ser transformados. Y dice la palabra de Dios que si tú lo confiesas y crees en tu corazón, Él te levantará de los muertos. ¿Tú crees eso? Dice la palabra de Dios que el hombre está muerto en sus pecados. Dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, escucha bien esto porque tiene que ver con todo lo que hemos visto, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Eres nueva criatura cuando tú decides creer en Cristo como tu Salvador. Cuando tú dices, soy pecador y le he hecho daño a Dios y he ofendido a Dios, pero ahora entiendo que Cristo quiere transformar mi genética, mi naturaleza. Por eso es que el día de hoy hay un debate, por ejemplo, y te pongo este ejemplo, pero se puede usar en todos, con la homosexualidad, un tema delicado. Dice, ¿nacen o se hacen? ¿Tú qué piensas? Bueno, muchos dicen que se hacen, pero yo te quiero decir que realmente estas personas pueden nacer con esa tendencia, porque nacen con una naturaleza caída, pero el hecho de que nazcan con esa tendencia a pecar no quiere decir que esté bien. Yo puedo nacer, y te lo voy a decir, con una tendencia, por ejemplo, en mi caso y en mi familia, mucha infidelidad. Y dicen que genéticamente los mexicanos somos infieles. ¿Sí lo has oído o no? Dice, acá, cuidado con los mexicanos porque son coquetones y son infieles. Y puede ser que en nuestra maldad y en nuestra naturaleza esté, pero yo decido serle fiel a mi esposa. Es una decisión, por eso el homosexual puede tomar la decisión de quedarse homosexual o de cambiar. El infiel puede decidir ser infiel o decidir no ser infiel. Pero solamente, y no solamente con Cristo, porque dice que hay una ley natural que Dios puso en nuestros corazones, que es la conciencia. Ahora, para que haya una transformación completa, se necesita ser nueva criatura. Se necesita una nueva genética en nosotros. Y Dios, cuando tú le recibes, muchas veces decimos, le recibes en tu corazón, lo que está diciendo es que estás dejando que Él entre a tu vida y te transforme. Ya no quiero ser ese viejo hombre, y Él entra en tu vida y empieza a transformar tu genética, que afecta a tu alma, que afecta a tu mente, que afecta a tu espíritu. Tu espíritu estaba muerto, bajo esta naturaleza nueva ahora está vivo. Tu mente estaba entenebrecida, pero ahora empiezas a entender las verdades profundas de Dios, y tu alma ahora se conecta con Dios. Y eso Dios lo hace día a día. Cuando tú le recibes, está transformando algo dentro de ti.
Y por eso es que ahora ya no eres igual. Y por eso es que yo también rompí de mi generación de personas que venían siendo alcohólicas, infieles, violentas. Y yo llego y yo estoy destinado a lo mismo, pero conozco de Cristo y ahora Él me transforma y puedo ser diferente. Y a veces con mi esposa lo he visto, que a veces que me quiere salir ese viejo hombre y después recuerdo, pero yo estoy en Cristo. Y a mi esposa la debo de amar y la debo respetar y debo ser un padre tierno y debo demostrarle a mi familia que hay una nueva naturaleza en mí y el amor de Dios. ¿Te das cuenta que no es solamente una historia del niñito que nació, sino es la historia que comenzó para revolucionar la raza humana? Pero no solamente en la tierra, sino en la eternidad. Y mostrarte que hay algo mejor y que te va a transformar a ti. Y cuando tú lees estas cosas te das cuenta que Dios no te habla solamente de cuentos, sino que te habla de genética, te habla de biología, te habla de ciencia. Y cuando tú lo vas estudiando, entiendes las profecías y lo que está pasando alrededor del mundo. Y por qué está ahora habiendo tanta guerra en el oriente. Tú lo puedes entender con la Biblia, podríamos estudiar eso. La Biblia lo dice. El surgimiento de Israel como nación en el siglo pasado, una profecía que decía el profeta. ¿Y alguna vez ha visto que de la nada surja una nueva nación? De un día para otro, Israel nació de un día para otro. No era nación por mucho tiempo y de pronto eran un país otra vez. Y podríamos hablar de eso, pero nos vamos a desviar. Pero yo te digo esto para que estudies. Yo no soy el maestro y el sabio que te está iluminando, sino esto me lo enseñó Dios y yo te lo enseño a ti. Y Dios te puede enseñar a ti y tú puedes enseñar a otros. Por eso yo no me llevo la gloria de lo que hay esto es la Biblia y Dios es el que te está hablando y Dios es el que sabe de genética, el que sabe del ADN, el que sabe lo que es mejor para ti. Este Dios tan grande, este Dios dueño del universo y que tiene planes tan increíbles, ¿no crees que Él sabe lo que es mejor para ti? Si Él es tan sabio, tendríamos que pasar más tiempo estudiando su palabra y más tiempo escudriñando. La palabra de Dios te revela, está toda revelada, pero te va a revelar a ti progresivamente a medida de que tú le busques y de que tú estudies y de que tú ores. Y Él te va a ir revelando más y más y va a ser más profundo y más profundo y más profundo y te vas a enamorar y no vas a querer soltar ese libro porque hay cosas increíbles. Quisiera terminar haciéndote un par de preguntas. Dice que los pastores y los ángeles fueron y le adoraron y le dice que daban gloria a Dios en las alturas y cantábamos un poquito de eso. Hay dos formas en las que hoy la gente ve la Navidad. Hoy lo ven como un momento para celebrar, para darse regalos. Y muchos de ellos dicen, sí, qué bonito, el niño Jesús nació. Pero está la otra parte donde los que entienden y hacen suyo el verdadero regalo de la Navidad, que es que Cristo quiere transformar tu vida. Tú estás destinado, sin Cristo, a la condenación, a la muerte física y espiritual. Porque te lo mereces y porque me lo merezco, porque le hemos fallado a Dios. Pero la pregunta es esta: ¿tú ya tienes ese regalo en tu vida? ¿Tú ya te has arrepentido y has dicho, Cristo, yo quiero que tú me transformes, ya no quiero ser el mismo, que tú me salves y que me hagas una nueva criatura? ¿O sigues simplemente diciendo, sí, creo en Dios, pero es bonito y todo, pero ahí nada más en la iglesia? ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué vas a hacer el día de hoy con lo que aprendiste? ¿Entregarle tu vida a Jesús por completo? ¿O simplemente pensando que es una bonita historia para contar? Y si tú ya tienes ese regalo, compártelo con otros en esta Navidad, con tu familia, cuando ahora que se reúnan, y háblales de esto, a tu forma, con tus palabras, pero háblales de este mensaje, que Él puede transformar vidas y que lo más importante
en estas fechas, siempre, todo el año, pero en especial ahora que te juntas con tu familia, es hablar de la historia de Jesús, pero no como un cuentito, sino como una historia poderosa que puede transformar vidas. Amén.